Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al segundo Journal Club de este semestre. El día de hoy vamos a estar platicando sobre la seguridad gastrointestinal de tanto semaglutida como tirzepatida frente a placebo en personas obesas sin diabetes, una revisión sistemática y metaanálisis. Este es un tema que está en boga hoy en día, es un tema muy interesante, así que sin más preámbulo, los presentadores del día de hoy van a ser Daniela Alducín, Gareth Reyes, Abril Gómez y Ana Paula Álvarez. Así que muchas gracias por estar por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, muchas gracias por venir el día de hoy. Espero que les guste mucho la presentación. Es un tema bastante innovador y creo que pues, les puede llegar a gustar y a aprender algo nuevo, que es lo principal, ¿no? Siguiente, por favor. El contenido, el orden en el que vamos a ir viendo las diapositivas. Siguiente, por favor. Actualmente la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, es decir que 1 de cada 6 personas adultas mayores a 18 años presentan obesidad según la Organización Mundial de la Salud. La obesidad es una enfermedad neuroendocrina, la cual se caracteriza por una hipertrofia del tejido adiposo. La obesidad se asocia a múltiples comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, entre otras. Y esta, al ser una enfermedad de proporción epidémica, es que se ha generado la necesidad de crear estrategias eficaces para desarrollar nuevas terapias contra esta. Para poder abordar un poco más sobre este tema, vamos a explicar o profundizar más la fisiología de estos medicamentos. Principalmente, ¿alguien conoce o ha escuchado hablar sobre estas hormonas que son las incretinas? ¿Qué son las incretinas? ¿He escuchado? Pues son las hormonas de saciedad. Bueno, ok. Sí, exacto. Esas hormonas básicamente las encontramos en nuestro intestino, que son la GLP-1 y el GIP. ¿Okay? La GLP-1 va a estar asociada al fármaco semaglutida, el cual va a tener unas vías por las cuales va a tener ciertos efectos adversos, los cuales no tienen que ver con toxicidad, sino por su propio mecanismo farmacocinético. Principalmente el GLP-1 va a tener receptores en el intestino, páncreas y cerebro. Debido a en dónde se encuentran estos receptores, es como las propias manifestaciones sintomáticas van a presentar a estos pacientes. Por ejemplo, tenemos principalmente náuseas y vómitos por parte del cerebro, porque tiene receptores en el área postrema. En el área postrema, recordemos que es un área que no tiene barrera hematoencefálica, por lo cual estas hormonas pueden llegar e interactuar y conducir vómitos y náuseas. De igual manera, tiene receptores en el páncreas. Esto es porque va a estar estimulado o asociado a cuando los carbohidratos entran a nuestro cuerpo, estos se activan y pueden producir un aumento de la insulina, por lo cual es que estos medicamentos están principalmente indicados en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ya que a la hora de tener su alimentación día con día, este medicamento va a estar a la par de que mayor insulina, mayor alimento y evitar picos de hiperglucemia. De igual manera, tiene receptores en el intestino que ayudan al vaciamiento gástrico, lo enletece, por lo cual va a tener una saciedad temprana y conlleva a una pérdida de peso ponderada. Del otro lado tenemos la tirzapatida. La tirzapatida es un agonista dual, es decir, que utiliza a las dos receptores o a las dos hormonas incretínicas, GIP y GLP-1, por lo cual, que lo mismo que semaglutida,
incrementa o potencia este mecanismo que tiene, por lo cual va a tener mayores efectos gastrointestinales, tanto náuseas, vómitos, como diarrea y dolor abdominal. Y principalmente la diferencia de semaglutida y tirzepatida es que tirzepatida está asociado o está indicado a personas con obesidad mórbida mayor a 30 de IMC. La semaglutida y la tirzepatida, estos ambos fármacos han sido aprobados por la FDA. Sin embargo, estos tienen efectos adversos muy importantes gastrointestinales, como son las náuseas, el vómito, el dolor abdominal. Y es por esto que el objetivo de este metaanálisis es evaluar la prevalencia y la gravedad de los síntomas adversos gastrointestinales provocados por la semaglutida y la tirzepatida en adultos con obesidad sin diabetes. En cuanto a este estudio, este protocolo se registra en la base de datos del Registro Internacional Prospectivo de Revisiones Sistemáticas, o PROSPERO. Para la estrategia de búsqueda se incluyeron bases de datos como PubMed, Embase, Clinical Trials y Cochrane. Y como palabras clave se buscaron ARGLP1, pérdida de peso, obesidad, sobrepeso y eventos adversos gastrointestinales. Para los criterios de elegibilidad se incluyeron en criterios de inclusión que debían ser ensayos clínicos aleatorizados, que en estos ensayos debía de haber, los participantes debían ser adultos con obesidad con un IMC mayor a 30 o mayor a 27 si tenían comorbilidades, que en la intervención se utilizara semaglutide o tirzepatida, que tuvieran un grupo control comparativo y que hubiera reporte de uno o más eventos adversos gastrointestinales, hepáticos, pancreáticos o biliares. Para los criterios de exclusión se mencionaba que eran pacientes con diabetes mellitus y que el texto completo no estuviera disponible para su revisión. La extracción de datos se realizó por 2 revisores independientes, donde extrajeron las diversas variables de acuerdo a autor, año, diseño, etc. Y después hubo un tercer revisor que resolvió las discrepancias. Okay. Para el riesgo de sesgo se utilizó la herramienta de evaluación de riesgo de sesgo de Cochrane Collaboration, el ROB1, donde podemos observar en el cuadro que la mayoría de los dominios tienen un riesgo bajo. Para el análisis estadístico se utilizó el cálculo de razón de riesgo con un intervalo de confianza del 95%. Después se realizó el análisis por subgrupos de acuerdo a semaglutida o tirzepatida. Para evaluar la heterogeneidad se utilizó la I cuadrada y en algunos estudios se hizo un análisis de sensibilidad cuando había una heterogeneidad muy significativa. Para el sesgo de publicación se utilizaron como herramientas el gráfico de embudo y la prueba de Eger, y todo esto se hizo el análisis en RStudio con el paquete meta. Bueno, aquí es en la prueba de embudo donde podemos ver que hay simetría visual y en la prueba de Eger la P fue mayor a 0.05. Esto nos indica que no hay evidencia de sesgo de publicación, por lo que los resultados que podemos ver son confiables. Bueno, antes de pasar a hablar acerca de cada desenlace, vamos a repasar un poco cómo fue que llegaron a la cantidad de estudios que seleccionaron para el metaanálisis. Primero que nada, se realizó la búsqueda en estas 4 bases de datos que ya se mencionaron y se seleccionó un total de 1.115 estudios, y después de una eliminación de duplicados se quedó con un total de 1.024. Se hizo primero una revisión de títulos y de los resúmenes y se llegó a un total de 33 artículos, y después de aplicar los criterios que ya se mencionaron de elección, se terminó con un total de 13 ensayos clínicos aleatorizados que estaban realizados entre el 2018 y el 2024. 10 de estos artículos evaluaban el uso de la semaglutida y 3 eran de la tirzepatida. En estos artículos eran 23.106 participantes que se les dio la semaglutida y 3.788 que utilizaron la tirzepatida.
Estos participantes tenían entre 26 y 61 años y las características que se tomaban en cuenta para estos participantes era un peso de entre 84 y 114 kilogramos y un índice de masa corporal de entre 30 y 40 kilogramos por metro cuadrado. Se utilizó más que nada la vía de administración subcutánea, sin embargo en la semaglutida también se utilizó un artículo que utilizaba la vía oral. Y el seguimiento de estos pacientes utilizando estos fármacos fue de entre 12 y 72 semanas. Para evaluar o analizar estos resultados, primero hay que mencionar algo muy importante, que es que estos resultados no son evaluando el uso de la semaglutida contra la tirzepatida, sino que es el uso de la semaglutida contra un grupo control, tirzepatida contra un grupo control, es decir, un placebo. Y los resultados se dividieron en efectos adversos gastrointestinales leves y moderados a graves. Primero, los efectos adversos gastrointestinales leves, se tomó en cuenta la incidencia de síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, constipación y dolor abdominal. En cuanto al grupo de la semaglutida, vemos que tiene un riesgo relativo de 1.68, lo cual nos habla que los pacientes que tomaron la semaglutida tienen un 68% mayor riesgo relativo de presentar estos efectos comparados con el grupo control, los que recibieron el placebo. Vemos aquí un intervalo de confianza de 1.46 a 1.94. Vemos que el intervalo de confianza no cruza el valor de 1, que es el valor nulo, entonces podemos decir que es estadísticamente significativo. Sin embargo, aquí en el grupo de la semaglutida podemos ver que la heterogeneidad es bastante alta, vemos una I del 90%, lo que podemos entender como que hay ciertas variables entre los estudios que podrían llevar a un poco de diferencias. Sin embargo, pues tiene una precisión en cuanto al intervalo de confianza. Y en la tirzepatida vemos que tiene un riesgo relativo de 2.94, lo cual indica que puede aumentar hasta casi el triple el riesgo relativo comparado con el grupo control, con un 2.61 a 3.32 de intervalo de confianza, lo cual también indica que es estadísticamente significativo. Aquí la heterogeneidad es más baja, es de hecho del 0%, entonces podemos hablar que hay una alta consistencia entre los estudios. Entonces, de manera global, podemos decir que tanto la semaglutida como la tirzepatida, comparado con el grupo control, pueden aumentar la incidencia de estos efectos gastrointestinales leves, siendo la tirzepatida con el mayor efecto. Pasando ya a los efectos adversos gastrointestinales moderados a graves, estos se dividieron en efectos a nivel hepático, a nivel pancreático y a nivel biliar. Para los efectos hepáticos, los estudios, hay que mencionar aquí que los estudios evaluaron más que nada la elevación de las enzimas hepáticas o la presencia de alguna hepatopatía. Para el grupo de la semaglutida, el riesgo relativo fue de 0.69, lo cual podría sugerir una reducción relativa del riesgo. Sin embargo, podemos ver un intervalo de confianza del 0.44 al 1.08. Aquí el intervalo de confianza está tocando el valor de 1, entonces podemos decir que no es estadísticamente significativo. Acá en el forest plot podemos ver que la línea se está yendo más hacia el favor del grupo experimental. Sin embargo, pues por esta significancia estadística no podemos decir que es significativo, vaya. Aquí la heterogeneidad fue de moderada a baja con un 30%. Y en cuanto a la tirzepatida, vemos que el riesgo relativo es de 2.05, lo cual sugiere que incrementa el riesgo. Sin embargo, aquí vemos que el intervalo de confianza no solo toca el valor de 1, sino que es bastante amplio, llegando hasta el 21.33. Entonces, esto podemos ver que hay una cierta imprecisión en cuanto a los estudios que se utilizaron para evaluar estos efectos.
También esto puede estar relacionado, ya que para la tirzepatida solamente se incluyeron 2 artículos, 2 ensayos, y pues no fueron muchos los casos que se reportaron con estos efectos. Entonces, de manera general, podemos decir que no hay una asociación entre el uso de semaglutida y tirzepatida con el desarrollo de efectos adversos a nivel hepático comparado con un placebo, por lo mismo de la significancia estadística. Para la pancreatitis, tenemos un caso parecido a los efectos hepáticos. Con la semaglutida vemos que tiene un riesgo relativo de 0.74, lo que puede decir que prácticamente es un efecto nulo. Sin embargo, también tenemos aquí un intervalo de confianza que cruza el 1 de 0.42 a 1.29, por lo que no hay una significancia estadística. Y tenemos una heterogeneidad del 0%, por lo que podemos decir que hay cierta consistencia entre los estudios utilizados. Sin embargo, pues aquí podemos concluir que no hay una evidencia significativa de aumento del riesgo de pancreatitis con pacientes que utilizan semaglutida comparado con un grupo control. Y en cuanto a la tirzepatida, el riesgo fue parecido, ya que pues tenemos, aunque tenemos un riesgo relativo del 1.02, que puede decir que puede presentarse cierta probabilidad, que es casi nula, pues también el intervalo de confianza fue de 0.18 a 5.86, de hecho un poco amplio, y pues cruza el valor de 1. Y pues en conclusión general, de igual forma, no se demuestra un aumento significativo del riesgo de pancreatitis con semaglutida o tirzepatida comparados ambos con su grupo control. Y por último tenemos los eventos adversos en la vesícula biliar. Aquí vemos que fueron diversos efectos los que se evaluaron, pero el que mayormente se encontró fue la presencia de colelitiasis, que la vamos a hablar más adelante. Acá la semaglutida tuvo un mayor riesgo en su grupo experimental. Tenemos un riesgo relativo de 1.63, eso quiere decir que tiene un 63% mayor riesgo relativo comparado con su grupo placebo. Y el intervalo de confianza fue de 1.04 a 2.53, no cruza el 1, así que podemos decir que es estadísticamente significativo. Siguiente. Y pues aquí mencionando lo que ya había hablado anteriormente, el evento a nivel de la vesícula que más vimos fue de la colelitiasis, siendo también en la semaglutida, presentando un mayor riesgo en el grupo experimental. A la discusión a la que llegaron los autores, podemos decir de primera instancia que es el primer estudio en evaluar el perfil de seguridad de los efectos gastrointestinales entre los adultos con obesidad sin diabetes, dado que estos fármacos ya han sido evaluados posteriormente, principalmente en personas con diabetes. Y pues el fármaco más novedoso a la par con semaglutida es la tirzepatida. Uno de los principales puntos que queremos discutir en este metaanálisis es el mayor riesgo gastrointestinal con tirzepatida, debido a que utiliza dosis más altas a diferencia de semaglutida. La semaglutida, como pudimos observar y pudo mencionar mi compañera anteriormente, utiliza dosis de hasta un límite máximo de 2.4 y un límite de 0.25 microgramos, a diferencia de la tirzepatida, que utiliza dosis más altas de hasta 10 o 15 miligramos. De igual manera, en los Flores plots se pueden observar que, a diferencia de la semaglutida, que tiene muchos artículos estudiados y evaluados, la tirzepatida tiene pocos estudios, por lo cual puede estar esto influenciado o sesgado de que es un fármaco nuevo y no podemos tener un balance de igual magnitud. De igual manera, por el otro lado, no hubo un aumento para la pancreatitis y afectación hepática.
Esto conlleva a un proceso más fisiológico, porque recordemos que al bajar de peso unas personas que tienen un IMC más alto, a la hora de degradar esa grasa, tiene que pasar por la vía hepática y la vía biliar. Entonces, puede ser que el tiempo en el que se evaluaron estos medicamentos no fue lo necesario para demostrar si hubo o no una afectación a nivel pancreático o hepático. De igual manera, la semaglutida tuvo un aumento en el riesgo biliar debido a que pues, es un fármaco que ya tiene más en campo experimental y podemos ver estos resultados a diferencia de la tirzepatida. Y por último, un dato importante es que estos fármacos estuvieron financiados por la industria, entonces podría haber llegado a un sesgo por parte de la farmacia. Puntos para destacar, principalmente, como menciona Tom, él y colaboradores, pacientes que se usaron con diabetes tratados a dosis altas de la tirzepatida de 10 a 15 estaban asociados con un mayor riesgo de eventos gastrointestinales adversos en comparación con dosis bajas de 5 miligramos. De igual manera, Sen y colaboradores investigó la seguridad de pacientes con diabetes y obesidad, por lo cual este tema sigue siendo novedoso porque pues, es personas con con obesidad pero sin diabetes. Y Lincoln y colaboradores de igual manera mencionan que los pacientes que tomaban semaglutida tenían una probabilidad de 1.21 veces mayor de presentar enfermedades de la vesícula biliar y indiferente del género, pero principalmente en mujeres. Algo pues que salió novedoso. En cuanto a las limitaciones de este estudio, es importante mencionar algunos datos que ya dijo mi compañero, que hubo un número limitado de pacientes tratados con tirzepatida, ya que podemos recordar que solamente 3 de todos los estudios utilizaban este fármaco. No se analizaron diferentes dosis específicas, lo que nos va a impedir que se realice un análisis detallado del impacto de las dosis contra los efectos adversos. No hubo una evaluación a largo plazo, por lo que no podemos saber si los efectos hepáticos y pancreáticos van a ser, serían más importantes en esta revisión. Hay un potencial sesgo de financiación, ya que como vimos en la imagen de del risk of bias, era el único apartado con un riesgo alto, ya que más del 75% de los estudios contaron con financiación de patrocinadores. También que había variabilidad en diseños y poblaciones y, pues, lo había mencionado, hubo una limitación en la evaluación de efectos hepáticos y pancreáticos. Para concluir con el artículo, debemos de recordar que no se evaluó qué fármaco es mejor que otro, sino que se evaluó la seguridad del fármaco con respecto a un placebo. Estos, como se menciona en la diapo, podemos observar por los Flores plots en los resultados en los que los fármacos pueden tener un aumento significativo de eventos gastrointestinales de leves a moderados. Sin embargo, cada uno de estos fármacos tiene que estar evaluado y personalizado con cada persona que vaya a usarlo, es decir, con los usuarios, que tiene que ser, dependiendo de sus comorbilidades que presente el usuario, pues es qué medicamento podemos optar por darle, si un semaglutide o un tirzepatida. De igual manera, la semaglutida pues, pudo demostrar que tiene un riesgo mayor de enfermedad biliar, pero podría estar condicionado a la dosis o también al tiempo de exposición del fármaco. Y pues por último, pues que cada uno de estos fármacos requiere un monitoreo en específico y pues de cuidado de cada paciente. Y por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención. Para finalizar
comenzar, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que les cause ruido. Hola, muchas gracias, muchas felicidades por su presentación, estuvo muy bien. Ustedes, ahí va la pregunta, son dos preguntas realmente. ¿Ustedes sí creen que la dosis realmente sea el motivo por el cual la tirzepatida tiene un mayor número de efectos gastrointestinales? ¿O qué piensan ustedes? Bueno, yo personalmente opino que debido a que la tirzepatida utiliza un mecanismo dual, entonces puede estar potenciado esos eventos adversos. Pero por otro lado, la dosis, que pues igual menciona que es diferente a la semaglutida, sí podría estar influenciada a presentar con mayor frecuencia estos eventos. Gracias. ¿Y qué estudios se les ocurriría que se podría hacer? Pues justamente para verificar o ver si realmente la dosis aumenta o disminuye la probabilidad de estos efectos adversos gastrointestinales. ¿Te refieres de qué estudio entre ambos medicamentos? O sea, ¿qué más o menos qué se les ocurre que se podría hacer en general para ver si justamente es la dosis la que lo causa o es algo inherente al medicamento? Pues un estudio pareado entre ambos medicamentos o si no, pues como ir dando un seguimiento de los pacientes, las dosis que se les van dando, a ver si cambiando la dosis cambian los efectos, disminuyen o aumentan. Exacto, ¿no? Tal vez un estudio en el que se manejen diferentes dosis y pues se saque también o sea, veamos cómo se comportan y si hay un mayor o menor número de eventos dependiendo de la dosis que se maneje, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Felicidades por la ponencia. Quería saber qué consideran ustedes si los beneficios de estos medicamentos superan a los riesgos. ¿Ustedes lo recetarían? Bueno, yo consideraría más o menos lo que menciona el último punto, que es que pues se requiere el monitoreo clínico. Entonces, pues no solamente es recetar el medicamento porque hay evidencia de que sí puede ayudar con el control del peso, sino también ir llevando un seguimiento continuo a la par con los pacientes, ya que pues se pueden ir controlando la aparición de estos efectos adversos. Entonces, pues sí lo recetaría, pero llevando un control estricto a la par del paciente, o sea, un monitoreo estricto junto con el paciente. Ok, gracias. Y también vi que este estudio en específico está hecho en pacientes con obesidad, pero sin diabetes. Y la primera causa por la que recetamos este medicamento o recomendamos o vemos quién es candidato o no, es por la aparición de hiperglucemias, ¿no? Sería muy interesante ver cuáles serían los efectos adversos en personas con diabetes, porque pues es la primera causa por la que lo mandamos. Y no solamente en síntomas gastrointestinales, sino en masa muscular, por ejemplo. Y otro punto que me gustaría saber su opinión es si estos medicamentos, como lo son, deberían de ser medicamentos de venta libre al público, porque ahorita la mayoría, porque yo soy nutriólogo y el 60% de mis pacientes lo están usando. Algunos van a la farmacia, lo compran y se lo empiezan a inyectar. Entonces, quería saber si ustedes consideran que debería ser un medicamento de venta libre o debería ser recetado. Yo por lo personal considero que debe ser un medicamento controlado debido a los posibles efectos adversos que podrían manifestarse en los pacientes, debido a que un mal uso de estos medicamentos podría conllevar a aparición de otros efectos aún no estudiados, ¿no? Por ejemplo, una dosis más alta o un tiempo muy alargado, el que no lleva un control específico podría
desarrollar otras comorbilidades. Gracias. Muy bien. ¿Cuál es la principal debilidad de este metaanálisis? Pues consideraría que, no sé si la principal, pero una de las más fuertes es que no es igual la cantidad de estudios para semaglutida y para tirzepatida. No, otra. Yo considero que podrían ser tanto la farmacéutica que intervino para financiar este metaanálisis, como también podría ser el tiempo que se evaluaron cada uno de estos fármacos. Pista. Si yo voy a su consulta y les digo, oiga, fíjese doctor, doctora, es que yo estoy tomando liraglutida. ¿Aplica este metaanálisis para mí? Bueno, también mencionaba que no todas las vías de administración fueron iguales. No. La pista es de que estoy tomando liraglutida. Y no semaglutida. Es que ustedes hablaron solo de semaglutida, ¿no? Y tirzepatida. Y tirzepatida. ¿Y entonces cuál es la debilidad acá? Que no están todos los GLP-1. Y la pregunta principal es, ¿por qué los autores decidieron solamente meter 2 GLP-1? ¿Cuántos hay? Esa sí es pregunta. ¿Cuántos GLP-1 hay? Según yo, hay 5. Dulaglutida, liraglutida, semaglutida, GIP y... O sea, hay más de 2, ¿no? Entonces, ahí la pregunta, ahí la revisión sistemática. Vean lo importante que es la revisión sistemática. Y la revisión sistemática, ¿desde dónde empieza? Desde la pregunta pico, ¿no? Y entonces es ahí donde decimos nosotros, bueno, ¿por qué estos autores decidieron solamente meter a 2 GLP-1? Y dan conclusiones como si estuvieran englobando a todos los GLP-1, ¿sí? Entonces aquí va la segunda pregunta. ¿Le creemos a este metaanálisis? Pues si nos estamos basando en eso, no, porque solamente está abarcando 2 fármacos de más de 2. Es que no solamente es eso, o sea, es todo lo que ya mencionaron también, ¿no? O sea, son solamente 2 medicamentos, ¿qué más? Lo de que está financiado, entonces... Eso es parcial, pero se acepta. La discrepancia entre los estudios, que hay muchos de semaglutida y pocos de tirzepatida. Déjame decirte de que eso de que hay pocos estudios de tirzepatida en comparación con semaglutida se compone en el mismo metaanálisis por el método que ya hemos discutido previamente, que es de efectos aleatorios. Entonces, con el metaanálisis de efectos aleatorios, ahí se ajusta, ¿no? Aunque haya menos pacientes o haya menos estudios, ajusta la metodología para que el resultado global sea más o menos bien, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, sí, es la pregunta pico, el ROV, sale. Entonces, pregunta pico, el ROV. ¿Qué más? En eso de que hay pocos estudios hay otro dato que también estuvieron repitiendo toda la presentación.
estás mencionando, además de esos, sería igual, algunos medicamentos utilizaban otras dosis, recomendación de otras. La heterogeneidad, ¿sí o no? ¿De cuánto era la heterogeneidad? Estaba chica. Era importante, ¿no? Algunos llegaban a más del 90%, ¿no? Entonces ahí ya llevamos 3, ¿no? Entonces si le hiciéramos este metaanálisis, una evaluación de grade, ¿no? Probablemente el resultado de grade sería bajo o muy bajo, ¿no? Y entonces es ahí donde decimos, este metaanálisis, pues mejor me busco otro. ¿O ustedes qué piensan? Yo pienso lo mismo. Porque yo ya di mi evaluación, ¿no? Entonces digo, a lo mejor me busco o a lo mejor hago yo otro, ¿no? Ya que somos expertos en metaanálisis, ¿no? Entonces decimos, bueno, podemos hacer otro ya mejor, ¿no? Con más metodología. Muy bien. O leerlo con ojos críticos, ¿ok? No quiere decir que sea un mal metaanálisis o esté mal hecho. A lo mejor podría mejorar, ¿no? ¿Tiene sus errores? Sí. Pero leerlo con ojos críticos. ¿Para qué me está sirviendo en específico? Para evaluar a lo mejor semaglutida en específico. Y tirzepatida también, ¿no? Que tiene algunas mejoras. Pero es lo que hay ya hecho. Entonces verlo con ojos muy críticos y ver qué realmente nos sirve de este metaanálisis y lo que no esté pues aún fuerte o de evidencia científica, pues tomarlo con mucha cautela. Entonces no se me hace malo, puede darnos una pista de qué es lo que pudiese estar pasando a futuro, pero todavía no están confirmados estos datos. Por ejemplo, me hizo mucho ruido el que diga que no hay efectos en el páncreas, ¿no? Es muy poquito tiempo para ver efectos en páncreas. A lo mejor el aumento del lodo biliar puede obstruir las vías pancreáticas y el pepsinógeno se convierte en pepsina y hace daño pancreático a futuro, ¿no? Entonces creo que es muy corto el tiempo, son medicamentos bastante recientes, todavía no creo que seamos capaces de ver pues a futuro qué es lo que va a pasar, ¿no? Y veo que los efectos adversos los están viendo muy con cuestiones clínicas, no clínicas como bioquímicas, y no están viendo qué es lo que está sintiendo el paciente, porque la mayoría de los pacientes que están usando estos medicamentos presentan dolor, presentan náuseas, presentan vómitos, y eso no lo evalúa tampoco como un efecto adverso, ¿no? Entonces, pues nada más, tomar lo que nos sirve y lo que no, pues tomarlo con cautela. Hola, solo es un comentario con respecto a Isana. Yo creo que lo que llama a veces la atención de la gente que está incursionando todavía en esto es a veces la novedad de los fármacos, ¿no? Entonces, pero sí definitivamente están desvalorizando los efectos adversos que aparentemente son leves precisamente para vender el producto, ¿no? Entonces sí hay que tener un poquito de cuidado con las novedades, de que sí hay que analizarlos perfectamente bien, muy críticos y realmente ver lo que nos van a aportar. Definitivamente si son medicamentos que recién están entrando al mercado, tampoco se pueden utilizar de forma arbitraria, como bien dice aquí el nutriólogo, de que te lo vendan así en forma libre, precisamente porque no hay una investigación realmente que sustente fuertemente el beneficio de estos fármacos, y que sí podrían ocasionar en un momento dado también efectos adversos que podrían complicar más, saldría peor el remedio que la enfermedad, ¿no? O sea, yo creo que sí, es un estudio bueno, un análisis, pero sí habría que tomar en consideración todos esos puntos que ustedes han mencionado. Así que pues
felicidades chicos, pero hay que tener un poquito más de cuidado con eso, pero sí, estuvo muy bien su presentación. Gracias. Un último puntito. Había mencionado que la variabilidad de semanas entre los estudios iba a un rango de 12 a 72 semanas, ¿no? Ese es un punto pues igual muy importante que estaban platicando aquí abajito. Entonces, mi pregunta sería, con lo que estuvieron leyendo, si ustedes fueran a realizar un estudio, ¿cuánto tiempo lo extenderían para observar la aparición de efectos sobre los gastrointestinales o no? ¿Qué harían con este punto en específico? Por mi parte, yo creo que sí extendería el tiempo y trataría de poner la menor heterogeneidad posible con el metaanálisis que se vaya a estudiar, para poder tener un resultado más conciso. El tiempo, la verdad, desconozco cuánto sería lo adecuado, pero pues mínimo unos 4 o 5 años creo que sería. Pero el problema sería el financiamiento para tanto tiempo. Gracias. Buena pregunta, pero estos 5 años utilizando el medicamento continuamente o suspendiendo el medicamento por los 6 a 8 meses que está indicado y ver los efectos a futuro. ¿Cómo? Recuerden que causa pérdida de masa muscular y causa otras cosas que no se analizaron en este. Sí, es que no sé si estaría de acuerdo con el tiempo, pero no puedo decir tampoco un límite de meses o semanas exactas. Ajá, pero creo que a lo que se refiere mi compañero es a la evaluación de los efectos, no del uso del medicamento, sino de que si ya lo usó durante un tiempo, su médico le dijo que ya no lo debía tomar, perdió el peso que debía, es ver si a largo plazo, en unos meses o en unos años, va a tener algún efecto o sea, ya no es uno de los leves, sino que llegar a tener pancreatitis o algún efecto hepático. Complementando un poco a lo que dice mi compañera, pues vemos que los autores lo dividieron en leves, moderados y graves. Entonces podemos considerar que los leves son efectos que aparecen mientras están tomando el medicamento, o sea, podría yo pensar que aparecen más en este momento, y ya los moderados a graves ya son más a largo plazo. Entonces, no, o sea, concuerdo un poco en que no es modificar el tiempo que consumen el fármaco, sino ver a largo plazo si estos efectos graves se dieron, porque en un periodo muy corto de tiempo no podemos ver esto, o sea, no podemos ver desarrollo de una hepatopatía o una pancreatitis en solamente unos meses o un año, no mucho. O sea, tendríamos que extender también este tiempo, pero de posterior al consumo del medicamento también. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias, equipo, por su participación. A todos los que acudieron al journal, de este lado está el código QR para que puedan registrar su asistencia. Gracias.